A Juan 18:1. Juan 18:1. Dice la escritura, ¿ya lo tenemos? Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ahora acompáñame a Mateo 26. Vamos a leer todos los pasajes para no detenernos, estar yendo y viniendo. Los vamos a dar una lectura y ya te hago mención, ya te digo como dice Mateo, como dice Marcos, como dice Lucas. Entonces vamos a leerlos de una vez al principio todos, para no estar yendo y viniendo una y otra vez. No tiene nada de malo, pero por cuestión de tiempo, de practicidad, vamos a hacerlo así. En esa y en varias ocasiones, cuando el relato se presente de manera exclusiva en Juan o en algún otro evangelio, nada más nos quedamos en ese evangelio. Ahorita el relato del huerto de Getsemaní, la oración en el huerto de Getsemaní, la encontramos en los cuatro, tres explícitamente y en Juan implícitamente. Mateo 26, 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo una hora, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Ahora vamos a Marcos 14. Marcos 14 del 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, aquí es más específico Marcos, comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre. Aquí Marcos todavía es más específico en su oración. Todas las cosas te son posibles a ti. Reconozco que eres soberano y que eres todopoderoso. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero se haga, sino lo que tú dices. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Se da cuenta que aquí es hasta más específico Marcos. ¿Se acuerda quién le dictó el evangelio de Marcos a Marcos? ¿Se acuerdan los que estamos estudiando bibliología? Pedro fue el que le dictó el evangelio. Por eso es que tenía vívido en la cabeza y dijo: todavía me acuerdo cuando me quedé dormido, llegó y me dijo: Simón, ¿duermes? Por eso es que Marcos lo reproduce así. ¿No has podido velar una hora? Vela y ora para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí se acerca el que me entrega.
Y por último, y ahí nos vamos a quedar más tiempo, Lucas 22. Esto que estamos haciendo es armonizar los evangelios. Porque hay gente que piensa que los evangelios se contradicen, sobre todo Juan. Juan contradice, no, Juan armoniza de manera extraordinaria los evangelios. Solo necesitas acercarte más para verlo más a fondo. Lucas 22, 39 al 46. Aquí Lucas nos relata todavía más específica la situación. Saliendo Jesús de donde estaba con sus discípulos, de la parte oeste del torrente de Cedrón, se fue como solía al monte de los olivos. Aquí nos marca que es en el monte, no está contradiciendo, al contrario. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, a unos cuantos metros nada más. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel. Aquí Lucas nos muestra que un ángel, fue necesaria la aparición de un ángel para sostener la humanidad de Jesús, para fortalecerle. Y estando en agonía, la palabra agonía nos habla de un sufrimiento intenso mental, un estrés extremo, oraba más intensamente, y era tal que su sudor eran gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra, la llamada hematohidrosis, una condición médica muy rara pero sí posible. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Vamos a orar ahora sí. Un poquito larga la lectura, pero va a ser muy provechosa. Usted se va a dar cuenta el día de hoy. Señor y Dios, Espíritu Santo, le rogamos que en esta tarde, la tarea que nos estamos dando, esta tarea titánica de armonizar los evangelios, sea usted guiándonos, sea usted llevando esta palabra de nuestra mente a nuestro corazón. ¿Quién más lo puede hacer sino usted, Espíritu Santo, que inspiró esta palabra en los escritores originales y la ha preservado hasta nuestros días y provió que se tradujera a nuestro idioma de la manera más fiel posible? Y estamos aquí parados, Señor, exponiendo algo que se ha expuesto durante 20 siglos en tu iglesia. Por eso es que, Espíritu Santo, le rogamos que esta palabra se vuelva verdaderamente un cambio sustancial en nuestro corazón, que se vuelva un querer como el hacer en nuestras vidas, el admirar la gloria de Cristo, amar cada vez más a Cristo e imitar y dejar que Cristo viva a través de nosotros. Esa es nuestra oración, que esta palabra cumpla ese cometido. Se lo rogamos siempre en el nombre de Jesús. Amén. A partir del día de hoy, como bien le dije la semana pasada, como nos decían ahorita en los anuncios, vamos a escudriñar no solamente el Evangelio de Juan. Ya se dio cuenta, leímos los 4 evangelios porque vamos a hacer algo llamado armonía o estudio armónico de los evangelios. Vamos a ver que, lejos de contradecirse, en realidad los evangelios se complementan de forma tan perfecta que es como una pieza musical bien concertada. Por eso se le llama armonía de los evangelios. Esto es así porque, como lo dijimos al principio de esta serie de enseñanzas hace 2 años y cachito, el Evangelio de Juan no es como los 3 primeros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos en su contenido y son llamados evangelios sinópticos por el parecido que tienen. Juan no. Juan tiene mucho material exclusivo, o Juan omite mucho material que hay en otros evangelios. Pero en este punto de la vida y ministerio terrenal del Señor Jesús, a horas de ser entregado, de hecho ya estamos aquí a 2 o 3 minutos, 5 de que sea entregado, de que sea llevado a juicio, de que sea flagelado y crucificado. En este punto de su vida y ministerio terrenal, esa diferencia se empieza a desvanecer, y los últimos hechos redentores del Señor Jesús los encontramos prácticamente en los 4 evangelios. Todo lo que sucede de ahora en adelante está contenido prácticamente en los 4 evangelios. Por eso los vamos a ver como un todo armónico. Si hay algunos acontecimientos
o algunos detalles que, como lo vamos a ver semana a semana, son exclusivos de uno o dos evangelistas. Por ejemplo, lo que acabamos de ver con el apóstol, con Lucas, el escritor, como él nos menciona detalles del ángel y de las gotas de sangre que no encontramos en los demás evangelios, pero en realidad lo que vamos a ver es que se armoniza todo, se complementan. ¿Para qué? Para bendecirnos de una manera maravillosa. Ya lo habíamos entendido bien. Desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan, hace varios meses empezamos a estudiarlo. El 14, el 15, el 16, el 17 se centran en las últimas horas de ministerio de Jesucristo con sus discípulos. Del 13 al 17 de Juan, capítulos, nosotros encontramos las últimas horas de Jesús, no con la multitud, no con los heridos, no con los que va a sanar, sino las últimas horas que está entre el aposento alto tomando la última cena, cuando salen y caminan al torrente de Cedrón y les va dando cada vez más y más indicaciones. El capítulo 13 al 17 nos habla de las últimas horas de Jesús con los discípulos. Al final del capítulo 14, el Señor Jesús les dice: vengan, levántense, vámonos, porque les hace la mención de vamos a ponernos en camino al torrente de Cedrón. Esto nos indica que las palabras que pronunció en los capítulos 15 al 17 las va diciendo en el camino. Van caminando y va hablando con ellos de los hechos futuros, de la predicción, de la unión de la iglesia. Va llegando al huerto, al torrente de Cedrón, y en ese momento levanta su oración sumo sacerdotal. Y a partir del capítulo 18, ahora sí ya están en las faldas del monte de los Olivos. En el capítulo 18 de Juan, vaya a Juan 18:1. Deje su separador en Lucas, porque vamos a utilizar más Lucas. Va a ser la última vez que le hago toda esta referencia. Todo esto se lo dije para que se ubique bien. ¿Por qué llegamos aquí de repente? ¿Qué pasó? No. Desde el capítulo 13 de Juan estudiamos cómo le lavó los pies el Señor Jesucristo, cómo anunció quién lo iba a traicionar, cómo metió el pan en la salsa de dátiles y frutas y le dio a Judas. Todos esos capítulos es Jesús y sus discípulos, hasta llegar a este punto, al capítulo 18, donde ya es los últimos hechos redentores, comenzando por el huerto de Getsemaní, la oración de Jesús ahí. En Juan 18:1 leemos: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, y llegaron al lado oeste y salieron al lado este, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Juan describe la escena como sigue: habiendo dicho Jesús esto, ¿qué esto? La oración intercesora. Juan dice: oró por nosotros, oró por la iglesia universal, y en ese momento nos dijo: síganme. Tomó a los 11 discípulos, atravesó con ellos hasta llegar del otro lado del torrente de Cedrón, o arroyo. ¿Qué es torrente? Un arroyo en Cedrón. Sabemos que fue al lado este porque ahí hay un huerto conocido como lagar de aceite, o que en nuestro idioma se traduce Getsemaní. Sabemos que estaban en el lado oeste, porque cuando dice atravesó y llegó a un huerto, tú ve en un mapa bíblico y te darás cuenta que del lado este hay un monte llamado de los Olivos, y a sus faldas hay un huerto llamado Getsemaní. Por eso es que sabíamos que salió del oeste, atravesó todo el huerto y llegó al este, al monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní. De los 4 evangelios, solamente 2 de ellos, Mateo y Marcos, mencionan el huerto por su nombre, pero no hay lugar a dudas. No podemos decir Lucas y Juan contradicen porque no dicen su nombre. No, Juan y Lucas no se refieren a otro sitio ni están contradiciendo el relato. La mención de Juan del torrente de Cedrón despeja toda incógnita. Te repito, vas a un mapa bíblico y te das cuenta y dices: aquí está el torrente de Cedrón, aquí está el oeste, aquí está el huerto. O sea, no hay pierde. Lucas hace mención al monte de los Olivos. En el mismo mapa bíblico te das cuenta que a las faldas del monte de los Olivos había un huerto llamado Getsemaní. En el pasado ocurrió un acontecimiento destacado en el huerto de Getsemaní, cientos de años antes de que Jesús orara ahí.
Vamos a verlo rápidamente. Segunda de Samuel 15:23. Es muy importante ese acontecimiento porque es un prototipo de lo que iba a suceder cientos de años después. Segunda de Samuel 15:23. ¿Sabes qué fue lo que pasó ahí? Pasó David huyendo humillado delante de su hijo Absalón, perdón. Estoy viendo si está poniendo atención. David es perseguido por su hijo Absalón. Su hijo Absalón se subleva, levanta al pueblo en contra de David. Y si tú lees todo el capítulo 15, te darás cuenta que Absalón llegaba y le decía: ¿quién me fuera a ser rey? Si yo fuera rey, yo no sería como este rey es. Roban el corazón de la gente. Entonces, cuando se sintió lo suficientemente fuerte, se levanta en armas y dice: ahora yo soy el rey y el que no quiera lo vamos a matar. Obviamente el rey anterior, que es su padre David, dice: me va a matar mi hijo, tengo que salir huyendo de aquí. Aquel que había ocupado el trono y que traía en su cabeza la corona del trono de Israel, tiene que salir por la puerta de atrás huyendo de su propio hijo, humillado delante de él. En uno de esos lugares donde pasó su humillación es el torrente de Cedrón por Getsemaní. Segunda de Samuel 15:23 dice: y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo que venía con David pasó el camino que va al desierto. Tomó el torrente de Cedrón para caminar y llegar hacia el desierto David. ¿Por qué es importante mencionar este hecho? Porque, como te dije, este acto de humillación de David y de sufrimiento es prototipo de Cristo. Dios estaba anunciando cientos de años antes lo que le iba a suceder ahí al verdadero David, a Jesucristo. David en el Antiguo Testamento es un prototipo de Cristo. Cuando estudiamos Cristología lo vimos. El relato de la agonía que Jesús sufrió en el huerto de Getsemaní se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Juan no relata nada del sufrimiento, de la agonía de Jesús. Juan da por sentado que sus lectores no tienen o no necesitan saber más al respecto del tema. Juan fue el último evangelio que se escribió. Juan pudo haber pensado, inspirado por el Espíritu Santo: ya no tiene caso que yo narre lo que pasó en Getsemaní Jesús. Ya lo narró Pedro cuando le dictó a Marcos. Ya lo narró Lucas cuando estuvo diligentemente estudiando. Ya lo narró Mateo. Yo solamente voy a hacer mención de que pasamos por un huerto. Todo lo que dice Juan es: en el torrente había un huerto, ahí entró con sus discípulos. Por eso es que vamos a dirigir nuestra atención a los pasajes paralelos, específicamente el pasaje de Lucas, que es el que más detalles minuciosos nos da de lo que ocurrió. Escuche bien esto que le voy a decir. Quiero que levante su mirada porque ya vamos a entrar en el tema en especial. Lo que ocurrió en esos minutos en Getsemaní fueron minutos cruciales para el destino de los elegidos de Cristo. Esos minutos en Getsemaní fueron cruciales para tu vida y para mi vida. No estoy exagerando lo que ocurrió ese día. Como lo vamos a ver a continuación, esos minutos en Getsemaní gestaron el principio de la victoria de Cristo. Fue en un huerto donde miles de años antes, en Edén, Adán fue vencido por Satanás. Es en un huerto donde ahora el postrer Adán, que es Cristo, va a recuperar lo que Adán perdió. Lucas lo dice en el capítulo 10. Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que recuperó Jesús en el huerto de Getsemaní? Jesús recuperó la sumisión perfecta a la voluntad de Dios. Quiero que levante su mirada y me vea. ¿Sabe que naturalmente nosotros somos rebeldes? Nos inclinamos al pecado y el pecado se manifiesta en rebeldía. ¿Por qué? Porque en un huerto hace miles de años Adán fue rebelde a la palabra de Dios, no obedeció y todo eso nos lo heredó. Pero miles de años después, también en un huerto, ahora siendo humillado, el Señor Jesucristo recuperó lo que se había perdido, la obediencia plena a la voluntad del Padre, y es uno de los méritos redentores que tú y yo podemos atesorar en nuestro corazón. En el huerto de Getsemaní,
El tema principal no es la agonía de Cristo. No te voy a hablar de cómo sufrió, de las gotas de sangre. No es el tema. Por eso no nos vamos a adentrar ahí. No debemos de dejar de lado, cuando escudriñamos expositivamente la Escritura, cuál es el verdadero sentido o el punto al cual el Espíritu Santo nos lleva en este pasaje. En este y todos los pasajes, el sentido es la gloria del Señor Jesucristo. Su agonía en ese lugar, de hecho, es parte de su victoria. Victoria que comparte con nosotros. Victoria que lo hace como si fuera posible aún más glorioso Señor y Salvador. Lucas, el llamado médico amado por Pablo, describe un cuadro más intenso y vívido de la situación. Seguramente por su profesión como médico se daba a la tarea de ser más minucioso. Pero ¿cómo pasó? ¿Qué viste exactamente? A ver, Jacobo, Juan, ustedes, ¿qué fue lo que vieron exactamente? Y ahí uno de ellos le dijo, pues yo veía como que escurrían gotas de sangre. Lucas dijo, ese sí es una condición médica posible, por eso lo registro. Él no nos dice que 8 de 11 discípulos no fueron a más allá con el Señor. Sabemos por los relatos de Mateo y Marcos que hubo 3, los llamados íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, que sí lo acompañaron hasta el corazón del huerto a levantar una oración al Padre. Nuevamente, pero en esta ocasión la oración no fue por su iglesia, sino el Señor Jesucristo orando por Él mismo. Si algo podemos aprender de este incidente es que si el Señor Jesús en persona, siendo Dios hecho carne, necesitó momentos de profunda dependencia e intimidad con el Padre, ¿cuánto más no vamos a necesitar tú y yo, siendo simples y débiles mortales? Por eso es que en las mañanas en Cosmovisión estamos hablando de tiempo devocional personal y familiar. Quiero que entienda esto: nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aún así su parte humana dijo, necesito dependencia total de mi Padre, porque si no mi parte humana no la va a librar. ¿Te imaginas cuánto más tú y yo vamos a necesitar depender de Dios en esta vida? Lucas tampoco menciona las 3 oraciones separadas. Lucas no dice fue, vino, regañó, fue, vino, regañó. Lucas no hace esa mención de cómo regresaba y los encontraba dormidos. Pero por otra parte, solamente Lucas es quien menciona al ángel que vino a fortalecer a Jesús, y también es el único que hace referencia al sudor de gruesas gotas de sangre que caían en tierra. Es Lucas quien, en forma aún más enfática que Mateo y Marcos, dirige nuestra atención al pasmoso horror al que nuestro Señor Jesucristo se vio expuesto, la pavorosa angustia desgarradora que experimentó. Quiero que entienda, no es el tema es la victoria de Cristo en este pasaje, pero no podemos dejar de lado ni podemos separarlo. Esa victoria de Cristo en Getsemaní se debió en parte mucha a la gran angustia que pasó en Getsemaní. Si él no hubiera tenido angustia, si él hubiera llegado como Juan por su casa, ahorita muero, no hay bronca, que me crucifiquen. ¿Dónde está la parte humana? ¿Dónde está la parte que se identifica con nosotros? ¿Dónde está la parte como sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades? ¿Dónde está la victoria sobre la sumisión de la carne si no tenía ese deseo natural de no querer obedecer? Por eso es que la agonía de Jesús en el huerto es parte de su victoria. Sé lo que viene, sé la angustia que voy a pasar, voy a beber la ira de la copa de Dios, no quiero hacerlo, pero que no se haga mi voluntad. Ya falló Adán en un huerto. Yo aquí no voy a fallar, yo aquí nunca de hecho falló, y que se haga tu voluntad. No es el tema, pero nunca pierda de vista cuando lea la oración en el huerto de Getsemaní, que para Jesús esos minutos de rodillas no fueron un día de campo, fue algo tremendo lo que pasó ahí. Regrese a Lucas 22:39. Vamos a leer solamente 3 versículos de aquí, que son los que nos dan ya nuestra enseñanza. Adán perdió esa naturaleza de poder ser sumiso y obediente. Cristo la recuperó en el huerto, pero el precio no fue nada barato. Yo no creo que la salvación sea gratis. Yo sí creo que la salvación costó, y costó mucho, pero no me costó a mí ni te costó a ti, le costó al Señor Jesucristo. No es gratis, le costó a Él.
Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue, subraya ahí en tu Biblia, como solía. Esta parte es importantísima. Al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Lucas resalta el hecho de que para Jesús era costumbre muy arraigada no solamente orar, sino orar en un lugar específico. Lucas se dio la tarea, oigan, ¿dónde? No, ¿sabes qué? De 7 días a la semana, 7 días Jesús lo veías orando, y al menos 4 o 5 en el huerto de Getsemaní. Siempre estaba ahí, a cada rato nos decía, vengan al huerto. Es más, cuando dio el sermón del monte, ¿en qué monte fue? En el monte de los olivos. ¿Y dónde está el huerto de Getsemaní? A las faldas del monte de los olivos. ¿Por qué te lo digo? Es importante hacerlo notar, porque es la primer señal de obediencia total de Jesús a su Padre. Aún sabiendo que Judas lo iba a ir a buscar, ¿a dónde creen que era el primer lugar que lo iba a buscar Judas? A ver, voy a traicionar a mi maestro. ¿Dónde se la pasa más tiempo mi maestro? Orando en el monte de los olivos, en el huerto. Jesús lo sabía y pudo haber buscado otro sitio. El sentido común humano dicta que si sabes que en un lugar vas a correr peligro y peligro de muerte, hay que irse de ese lugar. Pero el Señor Jesús venció aún sus más básicos instintos humanos de supervivencia. Adán cedió a sus instintos primarios. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Adán vio que el fruto era codiciable para comer. Tuvo un instinto natural de la carne, comer. Jesús tuvo un instinto natural. Ahí van a llegar y me van a matar. Adán cedió a su instinto y dijo, dame. Jesús no cedió a su instinto y dijo, no me interesa, voy a obedecer la voluntad de mi Padre. Por eso es importante esta parte de como solía. El postrer Adán, que es Cristo, no falló en su obediencia. Fue en contra de su instinto, a un instinto todavía más grande que el de comer de Adán, y lo venció. Aquí fue el primer paso para recuperar el terreno que Adán perdió. Jesús, el buen pastor, está a punto de poner su vida por las ovejas. Quiere hacer un sacrificio voluntario. El único sacrificio que agradará a su Padre y que será suficiente es ese sacrificio, un sacrificio voluntario. Lucas nos narra en el versículo 40, dice ahí: cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren que no entren en tentación. Es maravilloso que en medio de esta situación el Señor Jesús todavía se dio tiempo de mostrar amor y de advertir una vez más, como si no hubieran sido suficientes. Desde el capítulo 13 de Juan hasta el 17 se la pasó orando, enseñando y advirtiendo a sus discípulos, y todavía una vez más en el huerto de Getsemaní va y les indica a sus discípulos, oren para no caer en tentación. La palabra tentación es importante saberlo aquí, viene del griego original peirasmos. No solamente se puede traducir como tentación, también se puede traducir como prueba o adversidad. Preferimos mejor esta última traducción. Jesús regresó y les dijo, oren para que no caigan en medio de la prueba. ¿Por qué preferimos esta traducción y por qué es más probable que haya sido este el sentido? Porque el Señor Jesús tiene en mente no tentación de pecado para sus discípulos, sino la adversidad que se viene y que se va a desencadenar que después de que lo capturen a él. Jesús sabe que después de que lo capturen, ellos van a salir huyendo. Sabe que a pesar de que lo flagelen y lo crucifiquen, la gente, los dirigentes judíos, no van a estar conformes. Ahora van a ir atrás o a perseguirlos a ellos. Su furia del Sanedrín se va a desembocar en Jesús, pero después se va a desembocar también en sus discípulos. ¿Se acuerda? Lo vimos en el Evangelio de Juan. Jesús les dijo, el mundo me aborrece y los aborrece a ustedes. Por eso es que Jesús les dijo, oren para que cuando venga la adversidad ustedes permanezcan firmes. La narración continúa, versículos 41 y 42. Jesús se apartó de ellos a distancia de unos cuantos metros, se puso de rodillas y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa de la ira de Dios,
pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En este punto el Señor ya dejó atrás a los 8 discípulos o apóstoles y ya se adentró a orar solamente con Pedro, Jacobo y Juan. Ellos 3 estaban relativamente cerca del Señor, unos cuantos metros, lo sabemos porque alcanzaban a escuchar su oración y alcanzaban a ver lo que sucedía. Se dieron cuenta de que se apareció un ángel, se dieron cuenta de que caía el sudor de gotas de sangre, escucharon lo que él oraba. Por eso es que sabemos, y por eso Lucas dice, a tiro de distancia de un tiro de piedra, unos 3, 4 o 5 metros, lo que avientas una piedra así con la mano, unos 4 o 5 metros, es como de aquí a donde está el periódico mural. Yo desde ahí, si estás orando en voz alta, si estás sudando, yo desde ahí alcanzo a verte, o los que están ahí atrás, sí me alcanzan a ver aquí enfrente. En este punto el Señor ya dejó a los otros 3 atrás. Están relativamente cerca, los pueden escuchar, lo pueden ver, aunque entre sueños, pues sabemos que dormían a ratos. En Lucas es donde encontramos el relato de una oración. Mateo y Marcos nos dice que fueron 3 oraciones. Ya se contradicen los evangelios. No. La exhortación que vemos en Lucas, a Lucas no le parece necesario decirnos que regresó, no dice y nunca regresó. Lucas condensa las 3 oraciones de Jesús en una y le parece innecesario hacernos mención de las 2 veces que regresó y nada más. No es que Lucas diga que nunca regresó, él nada más no lo menciona porque no le parece necesario mencionarlo. De hecho, la oración que nos narra Lucas condensa las 3 oraciones que encontramos en Mateo y en Marcos. En Mateo la encontramos por separado, en Lucas la encontramos condensada. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Poco a poco el Señor Jesús sigue ganando el terreno perdido por Adán, que perdió en el huerto del Edén. No tomó en cuenta, en donde Adán no tomó en cuenta la voluntad de Dios como algo digno de obedecer. Adán tuvo la orden directa y explícita de parte de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y sin embargo no obedeció. Entre las consecuencias están que toda la raza humana, todos los descendientes, como te dije hace un momento, somos propensos sí al pecado, pero un pecado más específico. Quiero que me vean, levante su mirada. Rebeldía. Sí, todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Sí, el pecado no nos deja entrar al cielo, pero en específico una manera en que se manifiesta el pecado que nos dejó Adán es rebeldía. Dios le dice, Adán, aquí hay una orden nada más, no comas de ese fruto. ¿Qué hizo Adán cuando se desobedeció? Se rebeló a Dios. Sí, pero no gracias. Ese pecado, esa naturaleza nos la ha heredado a todos los seres humanos. Somos pecadores y se manifiesta específicamente en rebeldía. Por esto es que ser verdadero discípulo es imposible para ti, para mí, a menos que estés descansando en Cristo. Simplemente nuestra naturaleza de la carne no le gusta ser corregida. A nadie nos gusta que nos llamen la atención. Y si no estamos permaneciendo en Cristo, ser implacable es la consecuencia. ¿Qué es implacable? ¿Has escuchado? A mí nadie me dice qué hacer. Eso es ser implacable. Si tú y yo no permanecemos en Cristo, para empezar, si no has nacido de nuevo, pero si ya naciste de nuevo, pero no estás permaneciendo en Cristo, no tienes tiempo de intimidad con Dios, no te sorprenda que la carne sea rebelde. Un discípulo es enseñable y ¿qué más? Se dice bien fácil, se dice bien sencillo, pero ¿qué pasa cuando llega la corrección? ¿Sabes por qué? Dile, gracias Adán. Por Adán, porque Adán dijo, no quiero, ¿por qué? Yo quiero comer, ya vimos, se tragó el engaño de la serpiente y todo, y de hecho ahorita vamos a adentrarnos tantito, pero es por eso que para ti, para mí, como discípulos, el requisito es enseñable y corregible, y no vas a ser corregible a menos que renueves tu mente, descanses en Cristo y entiendas verdades como esta que estamos enseñándote ahorita. Si tú no descansas en Cristo, ser implacable es el resultado. Pero el Señor Jesucristo venció la rebeldía de la carne. Él se ofreció voluntariamente como sacrificio, a pesar de que no lo deseaba,
a pesar de que sabía que se iba a beber la copa de la ira santa de Dios, a pesar de que estaba pasando una agonía intensa, a pesar de todo eso, aún así prefirió sumisión obediente a la rebeldía de latente de la carne. Quiero que entienda, Jesús fue sumiso y obediente. ¿Qué significa? Interno y externo. Jesús pudo haber dicho, pues no quiero, me voy a morir nada más porque tú dices, pero no quiero. No fue sumiso. Y así somos muchos. Pues sí, pues dice, pues ya qué, pues sí, voy a obedecer. Entonces no estás siendo sumiso. La parte de adentro no está siendo tratada por Dios en tu corazón, no estás dejando que Dios la trate. De nada sirve una apariencia o una obediencia externa. Pues ya estoy aquí, pues ya lo hice, pues ya esto. Es sumisión interna y obediencia externa, porque tampoco de nada sirve que dijeras, sí, Señor, sí. Y a la hora de la hora, nada. El Señor Jesucristo fue sumiso y obediente, por eso se hincó y dijo, aunque no quiero, no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer tu voluntad internamente. Y externamente, lo vimos en la cruz, lo vamos a ver en unas semanas, siguió obedeciendo. El fallo de Adán no fue solamente al mandato expreso de Dios. ¿Por qué te digo todo esto? Hay gente que se pregunta y dice, ¿cómo una sola regla? ¿Cómo comer de un árbol nada más ha traído toda esta consecuencia? ¿Qué Dios tan malo? ¿Qué Dios tan exagerado? ¿Por qué Dios es así si nada más comió de una manzanita? No dice la Biblia que era manzana, dice que era un fruto nada más. Lo que pasa es que cuando Adán falló, no solamente falló en no comer un fruto en específico. Cuando Adán falló directamente contra el carácter justo y santo de nuestro Dios. Para que lo entendamos mejor, cuando Adán desobedeció en rebeldía a Dios, Adán violó implícita o explícitamente, de las dos maneras, cada uno de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos, el código moral de Dios, no son 10 mandamientos que Dios dio hace miles de años y que te puedes olvidar. ¿Sabes qué son los 10 mandamientos? Es la manera en que dice Dios, mira, yo soy así y así quiero que seas. Dios roba, Dios miente, Dios adultera. ¿Cómo es Dios? Ve los 10 mandamientos y vas a ver su carácter moral y vas a entender, veo que mi Dios es santo, que mi Dios es así, que mi Dios es así. Y cuando Adán desobedeció, violó los 10 mandamientos, implícita o explícitamente. Por eso es que nosotros no creemos que los 10 mandamientos fueron abrogados, pero creemos que cuando Cristo viene a vivir en tu corazón, te lleva a vivir esos 10 mandamientos y todavía mucho más Cristo en ti. Los 10 mandamientos, no vayas por cuestión de tiempo, los encontramos en Éxodo 20 del 1 al 17. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. 6, no asesinarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no mentirás. 10, no codiciarás. En 2 minutos vamos a ver cómo Adán falló en los 10 mandamientos de un jalón. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era un llamado de Dios diciendo al mundo, en este caso Adán, van a amarme única y exclusivamente a mí. Adán, me vas a amar nada más a mí. No quiero que ames otra cosa, nada más quiero que me ames a mí. Demuéstrame ese amor por medio de tu obediencia. ¿Y qué hizo Adán? Demostró que amaba a alguien más que Dios. ¿A quién? A él mismo. Señor, sí, no puedo tener dioses ajenos delante de ti, pero mira qué bueno se ve ese fruto. Me voy a amar a mí, a mi voluntad, a mis deseos. Por eso es que a partir de ese momento los seres humanos nacemos siendo egoístas por naturaleza. Al igual que Adán, nuestro amor por Dios no es lo primero en nuestras vidas. A menos que nazcas de nuevo, nunca va a ser así. El segundo mandamiento, no te harás imagen. Pero ¿cuándo le dijo eso a Adán? No significa nada más. Tú puedes decir, yo lo cumplo porque no tengo ninguna imagen en mi casa, ya quité la virgencita y todo eso. Cuando Dios da el segundo mandamiento, habla de manera específica de cómo quiere que le adores. Y Adán le dijo,
me vas a adorar de una manera específica. Todavía no hay iglesia, todavía no hay ritos ni ordenanzas. Tú me vas a adorar de una manera. Obedéceme. ¿Y qué hizo Adán? Lo adoró a su modo. No, gracias, Señor, no te quiero adorar como tú dices. Juan Calvino decía, el corazón de los seres humanos es una fábrica de ídolos, refiriéndose a este punto. La idolatría se da de dos maneras: adorando a quien no es Dios. Ya no tengo ídolos en mi casa, ya la libré. Adorando a Dios de una manera que Él no te pidió. Y Adán lo adoró de una manera que Dios no le pidió. Por eso es que cualquier otra cosa que es más importante que Dios en tu corazón, eso se convirtió en un ídolo, y ahí estás fallando en el segundo mandamiento. Aguas. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Hace tiempo le dije, este mandamiento es para no hablar falso juramento y no blasfemar el nombre de Dios, pero su esencia va mucho más allá. Este mandamiento nos dice que el nombre de Dios se debe de tomar en total reverencia. Pero Adán no reverenció el nombre de Dios. ¿Qué le dijo la serpiente? Con que Dios te dijo que no comas de ese árbol. ¿Sabes por qué la serpiente mencionó el nombre de Dios? ¿Por qué la serpiente no le dijo, ¿por qué no puedes comer de ese árbol? Porque la serpiente dijo, quiero que viole el tercer mandamiento, quiero que tome el nombre de Dios en vano. ¿Sabes cuál era la única respuesta posible de Adán? Era, no voy a tomar ni voy a tentar al Señor mi Dios. Esa era la única respuesta posible de Adán. ¿Qué dijo Adán? No dijo eso, no. Dejó que se tomara el nombre de Dios en vano, violó el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Adán falló, no descansó en Dios. El día de reposo no fue instituido como ley hasta que Moisés llegó, pero Dios guardó el séptimo día como día de reposo, como una enseñanza, como un prototipo, como una luz que había de llegar, de que teníamos o que estamos hechos para descansar en nuestro Dios. No nada más el domingo, no nada más un día a la semana que no haces nada como los judíos, porque es día de reposo. El día de reposo, su esencia es tener comunión con Dios. Y Adán falló porque no descansó en Cristo, o vaya, no descansó en Dios cuando tomó del fruto prohibido. El quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Obviamente Adán lo violó al deshonrar de la manera posible, peor posible, a su Dios, a su padre. El sexto mandamiento: no asesinarás. Adán se convirtió en el primer asesino de él y de su esposa. Él sabía, el día que comas de ese árbol, ¿qué va a pasar? Morirás. Y aún así Adán dijo, venga. Se mató a él, mató a su esposa y nos mató de paso. Gracias, Adán. Y todavía vivió 930 años. Creo que no fue una bendición, todo lo contrario. Fueron 930 años lamentándose el día que comió del huerto. ¿Has hecho algo que te lamentas toda la vida y dices, ¿cómo la fui a regar? A lo mejor dices, todavía, ¿para qué me casé? No. Gracias a Dios por ese día. A lo mejor hiciste algo y dices, híjole, y vives con ello 2, 3, 5, a lo mejor toda tu vida, 80 años. Adán vivió 930 años diciendo, ¿por qué comí de ese fruto? El séptimo mandamiento: no adulterarás. Pero Adán no adulteró, no había otra mujer. La esencia del adulterio expresada en el mandamiento no nada más es no tengas intimidad con otras mujeres, no pongas los cuernos. Jesús lo dijo en Mateo 5, si ya viste otra mujer para codiciarla, ya adulteraste en el corazón. La esencia del séptimo mandamiento es, voy a amar a mi esposa con el amor incondicional que Dios me ha dado. ¿Cómo lo violó Adán? Al no proteger a su esposa. Eva, tranquila, a ver, ¿qué le haces caso a la serpiente? No, mija, te amo por encima de todo. ¿Qué pasó todavía cuando Dios le dice, ¿qué pasó, Adán? ¿Mi mujer? Valiente, amor incondicional. Por eso es que les digo, muchas veces nos da el mal de Adán. El octavo mandamiento: no robarás. Habla de no tomar algo que no te pertenece. Dios le dio todos los huertos a Adán, solamente un árbol del huerto, todos los árboles del huerto a Adán, y solamente uno no le pertenecía. Cuando Adán tomó de él, ¿qué hizo? Robar.
El noveno mandamiento: no mentirás. En esencia significa defender la verdad de Dios, y Adán no lo hizo. Dejó que la verdad que Dios habló fuera calumniada. Dios dijo: cuando coman del árbol morirán. Y la serpiente dijo: no morirás, serás como Dios. ¿Qué hizo Adán? Prefirió la mentira que la verdad. Décimo mandamiento: no codiciarás. Está más que obvio. Hay todos los árboles para comer, pero quiero de ese que no es mío. El décimo mandamiento te habla de contentamiento, de que tengas paz y contentamiento en tu corazón con lo que Dios te ha dado y no quieras algo que Dios no te ha dado. Adán no tuvo contentamiento, quiso a fuerzas el árbol del cual Dios no le había dado a comer. Cristo, en cambio, cumplió con los 10 mandamientos en el huerto de Getsemaní y restauró lo que Adán había perdido. Así como la caída de Adán fue en minutos, así también la restauración hecha por Cristo no llevó más que unos minutos de rodillas. Obviamente aún falta coronar su obediencia en la cruz para poder llevar este mérito redentor, pero ese día en el huerto de Getsemaní el Señor Jesús rescató lo que perdió Adán: el poder de someternos en obediencia sumisa a la voluntad de Dios. Cuando Cristo cumplió los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Jesús lo hizo, puso a Dios y a su voluntad por encima de todo. Padre, no quiero, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No tengo otro Dios, mi voluntad, yo no soy mi Dios, tú eres mi Dios. No te harás imagen. ¿Qué significa? Vimos la esencia. Vas a adorar como Dios dice. Señor, de hecho tuvimos este pacto en la eternidad pasada. Te voy a adorar como tú dices, no como yo creo. Hay quienes dicen: Jesús no murió, Jesús tuvo una esposa y aún así fundó el cristianismo, porque el cristianismo es enseñanza de amor. No es lo que nosotros digamos, es lo que Dios dijo en el pacto eterno. Por eso es que Jesús no pudo decir: Señor, y si nada más fundo una religión y les hablo bonito. No, no es a mi manera. Esa es la manera que tú acordaste, Padre, yo muriendo en una cruz. Entonces no voy a hacerme una imagen, voy a adorarte como tú dices. No tomarás el nombre de Dios en vano. No lo hizo, por el contrario, puso el nombre de Dios más alto de lo que nunca ha estado al obedecer. Santificarás el día de reposo, como lo hizo el Señor Jesús. Tan solo cuando entró de rodillas y dijo: Señor, estoy en totalmente dependencia de ti, reposo en tu suficiencia, sé tú quien haga las cosas a través de mí. Lo que tuvo que haber hecho Adán: a ver, espérame, no entiendo qué está pasando, Señor, ¿dónde estás? Quiero descansar en ti, guíame. Lo que no hizo Adán, sí lo hizo Jesús. Honra a tu padre y a tu madre. Honró como nunca lo habían honrado al Padre y como nunca lo vamos a honrar jamás. No asesinarás, como lo cumplió al obedecer. Evitó no solamente un asesinato, evitó el genocidio de sus escogidos. No cometerás adulterio. ¿Cuál es la esencia del adulterio? Amor incondicional. Cuando obedeció, mostró el más grande amor incondicional por ti y por mí. No robarás. Él no tomó nada que no fuera suyo. No era su voluntad, era la voluntad del Padre la que iba a cumplir. La guardó, se guardó de robarle la obediencia a Dios. No mentirás. No mintió. De hecho, nunca mintió, nunca pecó. Su obediencia no solamente fue externa, sino interna. Cuando él dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, estaba diciendo: no lo estoy mintiendo. No nada más es externo, es interno. Es lo que estoy sintiendo en mi corazón. Y el décimo: no codiciarás. El Señor Jesús no codició nada que no fuera a hacer la voluntad de su Padre. ¿Te das cuenta cómo en 3 minutos el Señor Jesús restauró los 10 mandamientos y borró lo que Adán había hecho en el huerto? Por eso es que ahora tú y yo podemos obedecer a Dios. Ahorita vamos a ver eso. Dale un aplauso a Cristo. Versículo 43 al 46. En los siguientes versículos, ya para terminar este pasaje del huerto del Getsemaní, de hecho titulé esta enseñanza: la victoria en el huerto de Getsemaní. Ahí no perdió, ahí empezó su victoria. Lo que perdió Adán lo recuperó, lo ganó Cristo. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecer a Jesús, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen?
Levántense y lloren para cuando llegue la adversidad. Lucas nos da dos detalles muy específicos de la agonía física, mental y espiritual de Jesús. El ángel que viene a sostenerlo y la llamada condición médica hematohidrosis, que es sudar grandes gotas de sangre. En la serie de enseñanzas de Cristología, los estados de Cristo, estudiamos el estado de humillación. Ahí es diferente, ahí estábamos estudiando sistemáticamente la Biblia, ahí sí nos metimos al estado de humillación y todo lo que conlleva. Aquí no, aquí lo que queremos exaltar es el triunfo del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere exaltar el Espíritu Santo cuando inspira este pasaje. Si tú quieres saber todo lo que pasó, qué significa el que haya sudado gotas de sangre, la palabra agonía, la palabra sufrimiento tienen una connotación en el griego. Vaya, ahí hasta te explico. El Señor Jesucristo, los animales sufren en una dimensión. Los animales no recuerdan el pasado, los animales sufren en ese momento. Tú y yo sufrimos en dos dimensiones. Si te está doliendo la muela, tienes el recuerdo de toda la hora que te ha dolido la muela, más el presente que te está doliendo la muela. El Señor Jesucristo sufrió en tres dimensiones, porque Él es omnisciente y veía el futuro. Estaba sufriendo la agonía pasada, en ese momento estaba siguiendo sufriendo y Él veía la agonía que iba a llegar. ¿Te imaginas la fortaleza mental, espiritual y el amor que tuvo que tener por nosotros para soportar todo eso? No cualquiera. Lucas narra, al igual que Mateo y Marcos, que el Señor se levantó de orar, estaba de rodillas, lo narra, tal vez junto a una piedra grande para poderse sostener y caer con la frente en tierra. Y cuando termina de orar, se levanta sobre sus pies, se dirige a sus discípulos, los alerta, les dice: levántense, ya está llegando Judas con la guardia para arrestarme. Cierra tus ojos, vamos a terminar ya. El Espíritu Santo inspira a Lucas, a Mateo y a Marcos para mostrarnos que la victoria de Cristo se gestó en Getsemaní. Que lo que Adán perdió, por eso dice Lucas 10, Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. La identidad de Dios en nosotros, la obediencia y sumisión total a la voluntad de Dios. Adán la vivió un tiempo. Adán no sabemos cuánto tiempo fue obediente, pero no siempre comió del árbol. Si fueron 1, 2 años, 1000 años, no lo sabemos, no nos toca investigar eso. Pero Adán vivió obediente a la voluntad de Dios hasta el día que perdió todo en el huerto del Edén, y esa rebeldía se pasó a ti y a mí. Por eso Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios. Adán la perdió en un huerto, Jesús la ganó en un huerto de regreso para ti y para mí. Aún falta que la corone con la cruz del Calvario, pero ya sabemos lo que sigue. No te estoy dando un spoiler, todo lo contrario, sabemos que sí obedeció, no solamente interno, sino externamente. La carne sigue siendo rebelde. En el momento que tú y yo nacimos de nuevo, esa rebeldía no se fue. Ya lo hemos visto cuando estudiamos la mortificación del pecado. Pero si descansas en Cristo, Él te va a llevar a obedecer, no solamente externamente, sino a ser sumiso. Esa es la obediencia que a Dios le agrada, la obediencia interna y externa por consecuencia. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo obedecer en cualquier lugar, amado hermano. No te estoy hablando de a mí, no te estoy hablando de la iglesia, aunque aplica, pero a muchos les ha costado trabajo toda su vida someterse a su esposo, someterse a los jefes en el trabajo, porque siempre el jefe es malo, me tiene mala maña, siempre a tus papás, a las autoridades, siempre nos cuesta trabajo a todo mundo someternos, obedecer, somos rebeldes. Ya lo entendiste hoy por qué, pero no tiene por qué ser así, no tienes por qué ser rebelde. Lo que sí te puedo decir algo es que si tú me muestras un cristiano rebelde, yo te voy a decir que ese cristiano o no ha renovado su mente, o no descansa en Cristo, o no es cristiano verdaderamente. Porque Cristo, el día que ganó la obediencia y la sumisión en la cruz, la ganó para ti y para mí, para que cuando nacemos de nuevo y descansamos en Cristo, podamos ser como ese día en Getsemaní. Señor, no entiendo lo que estoy pasando, no entiendo a mi jefe, no entiendo al policía, no entiendo al pastor, no entiendo a mi papá, no me gusta lo que estoy pasando, pero yo sé que hay una autoridad por encima de todo, que eres tú. Yo sé que tú tienes el control de todo. Yo sé que esto es lo mejor para mí.
no solamente en mi corazón, sino externamente voy a obedecer. Muéstrame un cristiano sumiso y obediente, y yo te diré, ese cristiano ha renovado su mente, ese cristiano descansa en Cristo, ese cristiano entiende que Jesús recuperó lo que se había perdido. Esa es la enseñanza y la coronación de nuestra enseñanza y la manera en que la aplicamos. Cierre sus ojos y agradece primeramente el triunfo de Cristo en la cruz. Ya no podemos lamentarnos, era parte del plan, del decreto eterno de Dios lo que pasó en Edén. No podemos ni le vamos a reclamar a Adán jamás en el cielo, pues si no, no hubiéramos visto atributos tan grandes de nuestro Dios como su perdón, su gracia, su misericordia, su paciencia. Pero lo que sí hacemos a partir del día de hoy, mi amado Señor Jesucristo, es descansar en tu suficiencia. Ya lo hemos entendido, cuando descansamos en Cristo, cuando tenemos intimidad contigo, tus deseos se vuelven nuestros deseos, lo que tú amas se vuelve lo que nosotros amamos, lo que tú haces, lo que tú quieres se vuelve lo que nosotros queremos, Señor. Y hoy entendemos que tu obediencia y sumisión se vuelve nuestra obediencia y nuestra sumisión a tu voluntad sobre todas las cosas. No significa que obedeceremos ciegamente, no significa que no vamos a entender o que vamos a borrar, que vas a borrar nuestra mente de todo esto, de todo lo que vivamos. Significa que aunque haya veces que no alcancemos a entender, vamos a creer con todo nuestro corazón que tú sabes lo que es mejor para nosotros, y que si estamos pasando lo que estemos pasando, es por mucho mejor ser obedientes que ser rebeldes como Adán. Llévanos, Señor, a aplicar esta enseñanza a cada área de nuestra vida, con cada una de las autoridades que has puesto en nuestras vidas, Señor. No solamente nuestro papá o mamá, pues muchas de nosotros nos cuesta trabajo, también en nuestros empleos, también en la escuela con nuestros maestros, en otras partes con las autoridades que tú has puesto, Señor. Llévanos a ser sumisos y obedientes dentro de los parámetros de tu palabra, obviamente, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesucristo, por recuperar lo que se había perdido y por ponerlo en nuestro corazón. Hoy sabemos que cuando descansamos en Cristo, esto lo podemos llevar por obra. Nosotros no podemos. Nosotros nos declaramos incompetentes para ser sumisos y obedientes. Pero si tú vives a través de nosotros, lo que vamos a lograr o lo que vas a lograr es esa obediencia total a tu voluntad. Gracias, Señor, te decimos en el nombre de Jesús. Amén, Dios.